Pero es que claro, es que no sabéis, claro, es que igual todavía no han llegado. ¡Ya, venga! ¡Venga, va! ¡Venga, va! Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición del concurso Máster Oro. Concursos a cocina entera por cliente. Una cápsula que estrella para que puedan ganar el prestigioso Máster Oro. Recibamos con un fuerte aplauso. ¡Ay, qué ganas tenía de conocer esta tierra extremeña! Ya está todo preparado en la plaza de Jaraíz de la Vera. Las ollas, las vajillas, las paelleras, las cocinas portátiles, la deliciosa comida. ¡Atención! Porque en breves momentos va a comenzar la edición oro del Máster Mundi. Sí, un momento. Eso. ¿Cómo? ¿Pero qué dices? ¿Cómo que no han llegado? Discúlpenme. ¡Que se va! ¡Que se va! ¡Chef-Mundi! Tenemos que alcanzarla, a ver si nos deja tomar fotos para nuestro trabajo de curso. Ya, pero se acaba de ir. Pues vamos a ver. Vamos a buscarla. Un momento. Mira, tenéis que hacer lo imposible para que estén aquí. Es la edición oro, precisamente este año. Tienen que llegar, tienen que llegar. ¿La habéis visto? ¿La habéis visto? Pues sí. ¿A dónde se ha ido? ¿Por aquí? ¿O por ahí? Por ahí. ¿Ah, por aquí? ¿O por aquí? ¡Ay, me estoy volviendo loco! Mira, mira. Por allá. Y yo, por ahí. Señora Chef-Mundi, ¿será que podemos tomar fotos para nuestro trabajo de curso? Sí, claro, pero ahora mismo no puedo atenderos. Tenemos un problema. Señores, señoras, niños, niñas, estimado público, tengo una mala noticia. El equipo representante de Europa no ha llegado a tiempo. Precisamente este año que se celebra la edición oro del Máster Mundi. Una pena. Pero todavía quedan 4 geniales participantes. Señora Chef-Mundi, ¿será que podemos participar, mi amigo Carlos Quinto y yo, representando a Europa? Bueno, Carlos V. Sí, porque va a quinto curso. vivo en el quinto C. Y además en el quinto pino. Tengo 4 hermanos y yo soy él. Quinto. Además en los concursos y carreras siempre queda él. Quinto. Sí. Mira, no tengo mucho tiempo que perder. Sois un encanto, pero se trata de la edición oro del Máster Mundi. Pues justamente, estoy segura que vamos a ganar. Bueno, yo no- Solo necesito un poco de tiempo. Vamos a ver, Jero, ¿cómo se te ocurre que podemos participar en el Máster Mundi Oro si yo no sé hacer ni un bocadillo de jamón? Vamos, ni una tortilla. No te preocupes, ¿te acuerdas del libro que leí en la biblioteca? Se titulaba El fraile del pimentón. Sí lo recuerdo. Recuerdo que aprendimos un montón de cosas sobre el pimentón. Por ejemplo, que Cristóbal Colón lo trajo de América y que a mi pariente lejano, Carlos V, le gustaba mucho este producto. Pues justamente, todavía me acuerdo de las palabras mágicas y todo. ¿Ah, sí? Sí, ¿Y las podríamos decir? sí. Vale, bien. Gracias. Pero tenía una coreografía, ¿no? También, Ah, vale. A ver, yo que no me acuerdo de la coreografía. A ver si... A ver, me la enseñas, el ¿no? pimentón de la Vera soluciona cualquier problema. Ah, espera. Se me ocurre, ya que ha empezado a aplaudir, que ¿por qué no se lo enseñamos a estos niños y niñas, mamás y papás que están viendo el programa y lo hacemos a la vez? Vale. Bien, vamos Venga. allá. Ojos bien abiertos. Venga. Manos sacadas de los bolsillos. Dice así. 1, 2, 3. El pimentón de la Vera soluciona cualquier problema. Todo bien, pero no lo ha hecho nadie. Nadie lo ha hecho. Es verdad porque lo estaban aprendiendo. Ahora que lo saben, lo van a hacer bien. Venga, ahora de una, Esta sí. ahora de 2 y ahora de 3.
El pimentón de la Vera soluciona cualquier problema. ¡Ah! ¡Ay, qué susto! Perdón. Oye, qué buenas palabras mágicas. ¡Mira dónde hemos parado! ¡Sí! ¿Dónde estamos? ¡En el monasterio! ¡Guau! Ese salía también en el libro. Y sí, sí. ¡Guau! ¿Qué hay ahí? Parece que son pimientos. ¡Guau! Angelica, gloriosi, corporis mysterium, sanguinis quae preciosi, civis illegalibus, ancentandum col sincero, Hola, hola, Carlos. Creo que necesitáis ayuda. ¡Sí! Vamos a participar del concurso Master Mundial y necesitamos saber cómo se hace el pimentón. Bien, pues habéis venido al sitio adecuado. Para eso me tenéis que ayudar. Lo primero que vamos a hacer es recolectar estos pimientos que ya están en su punto. Cuando terminamos de recolectar todos estos pimientos, nos vamos a un sitio muy, pero que muy especial. ¡Se me ha caído! No te preocupes. Cuando los pimientos están maduros, los llevamos a ahumar. Encendemos leña de encina y su calor y su humo les aportan ese aroma tan característico y único. Oye, ¿y eso dónde sucede? Eso sucede en un secadero de pimientos. ¿Queréis conocer uno? ¡Sí! Bien, acompañadme. Angelica, gloriosi. ¡Ay, mira qué guay! Qué Sobre bonita este la gran vida. tablado colocamos los pimientos ya maduros para que se sequen lentamente. Con mucho cuidado y paciencia, les damos la vuelta diariamente para que el secado sea uniforme. In supreme nocte cene, la sezioni la observata legge plebe, civis illegalibus. ¿Os ha gustado el secadero? ¡Sí! Pues os voy a comentar cómo sigue esto. Cuando los pimientos ya están secos y ahumados, vamos al molino. ¡Un molino! Un molino de verdad. Fray Pintón
nuestro fraile más artista, ha dibujado este dibujo tan molón de un molino de pimiento. Pues os voy a contar. Pues se colocan en la rueda grande los pimientos y las ruedas pequeñas, súbela, Carlos, por favor. Las ruedas pequeñas pasan sobre los pimientos y el polvo que sale todavía no es pimentón. Pero luego de una segunda molienda aparece lo que conocemos como el famoso oro rojo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué chulo! ¡Oh! ¡Magnífico! ¿Queréis olerlo? ¡Sí! ¡Hasta aquí llega el olor! ¡Guau! Pues como os contaba, el fraile Fray Pintón se dedica a diseñar y a pintar etiquetas y a inventarse nombres curiosos para el pimentón de la Vera. Yo puedo diseñar una etiqueta de un bote muy especial, de un kit. Ah, muy bien. Y yo pensaré un nombre muy divertido. Vale, pues entonces hablaré con Fray Cucharón para que se encargue de todo. ¿Podéis repetir las palabras mágicas? ¡Sí! Insurreme, no que llegue. Adiós, pero adiós, Carlos. ¡Adiós! Me voy. ¡Gracias! A ver, vamos a decir todos y todas las palabras mágicas, ¿vale? 1, 2, 3. El pimentón de la Vera soluciona cualquier problema. Muy bien, querido público, señoras y señores. Ahora sí, ahora ya está todo preparado para que comience el concurso. El concurso comienza en 3, 2, 1, ¡ya! Desde Asia. Sushi con vegetales y marisco. Un delicioso plato asiático de rollitos de arroz con vinagre, combinado con deliciosos mariscos. ¿Queréis oler? ¡Oh, delicioso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Desde África! Tilapia keniata horneada. Un plato de pescado que nos aporta vitaminas A y D, proteínas y muchos minerales como el magnesio y el zinc. Muy importante comer pescado para tener la cabeza muy despierta. ¡Uy! Desde América. Delicioso plato de ceviche. Pescado crudo con rico cilantro, cebollita
concurso. ¿Pero habéis preparado algún plato? ¿Qué vais a traer? Jero tiene una sorpresa. Yo se lo he dicho, pero es que yo no sé cómo. Usted presente a la pareja representante de Europa. Eso. ¿Seguro? Sí. Bueno, no sé qué pasará. Señores, señoras, niños, niñas, estimado público de Jaraíz de la Vera, les presento a Jero y a Carlos con su plato... ¡El pimentón de la Vera! ¿Qué hacéis? Es Pero- que hemos hablado con los concursantes y nos han dado permiso de añadirle pimentón a sus platos. Seguro quedarán deliciosos. Un poquito, este es buenísimo. De aquí. Ya verás. Muy bien. Ahora sí tenemos 5 platos representando al mundo. Y ustedes, querido público, con sus aplausos, será quien decida cuál es el plato ganador del Master Mundo Edición Oro. Atención, calienten manos, muñecas. Aplausos para el sushi con vegetales. No está mal, no está mal. Aplausos para la tilapia keniata. Muy Un bien. poquito mejor. Aplausos para el ceviche. Bien. Aplausos para el cocodrilo. Y por último, aplausos para el pimentón de la Vera. Muy bien. Parece que tenemos veredicto. De la edición oro del Master Mundi es el plato el pimentón de la Vera. Pero, Carlos, pero ¡Ay, qué emoción! sois los nuevos Master Mundi oro. ¿Queréis decir algunas palabras? Sí. A todas las personas que están aquí, queremos decirles que no se vayan de Extremadura sin visitar el monasterio de Cristo. Allí encontraréis todos los secretos del pimentón. Muchas gracias por los aplausos. Bueno, yo siempre solía quedar quinto, pero hoy por primera vez me tocó ganar. Ahora sí, un regalito. Muchas gracias por haber venido. Les recordamos al resto de la plaza. Tú ya lo tienes, pues toma, para que lo regales a otro amigo y amiga. En breves momentos va a dar comienzo el segundo pase. Quien quiera subir aquí a los soportales, os esperamos. Por ahí atrás, gracias.